Bienvenidos a Desenfoque, un espacio dedicado a tu salud ocular, impulsado por la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana. Cada episodio bajamos la medicina a la calle para que entiendas, de la mano de los mejores especialistas, cómo cuidar lo más valioso que tienes, tu visión. Este podcast llega a vosotros gracias al apoyo de Roche, comprometida con la innovación y la salud de nuestros ojos, y está producido por el equipo de audiovisuales de Cibired. Comenzamos. Hoy estamos con el doctor Roberto Gallego Pinazo, especialista en retina y mácula, con una trayectoria en el tratamiento de enfermedades que afectan a la visión central. Actualmente forma parte del equipo de Oftalvist, donde desarrollan su labor clínica y quirúrgica, y compaginas esta actividad, Roberto, con investigación centrada especialmente en patologías asociadas a la degeneración macular asociada a la edad. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue el momento en el que decidiste especializarte en oftalmología y sobre todo por qué en algo tan concreto como puede ser la retina o la mácula. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana. Estoy encantado de poder difundir un aspecto que es esencial, el conocimiento sobre estas enfermedades. Es difícil saber por qué, cómo responder a tu pregunta. La verdad es que todo ha evolucionado de manera muy rápida. Yo nací en la oftalmología en el momento en el que aparecían las técnicas diagnósticas avanzadas como la tomografía de coherencia óptica para ver en gran detalle la mácula, y aparecían los primeros tratamientos, los fármacos antiangiogénicos para contrarrestar todos los problemas derivados de estas enfermedades. Prácticamente no existía esa subespecialidad, era muy rudimentaria, limitada enormemente por la carencia de alternativas de tratamiento y justo, ¿no?, esto que dicen que hay que tener la suerte necesaria. Y yo la tuve porque mi formación en oftalmología, la residencia, terminó justo cuando estaba empezando a eclosionar todo esto que aún hoy en día sigue tremendamente incandescente. Wow. Y la idea que tienes tú, bueno, que tenías de la oftalmología antes de empezar, ¿es lo que vives tú en tu día a día ahora mismo? No ¿Se tiene, parece? no tiene absolutamente nada que Nada que ver. ver. Desde lo más simple que puede uno pensar, como Ujú. cómo se quita una catarata, la operación de una catarata ha cambiado radicalmente en los últimos 15, 20 años. Y, por supuesto, también el ámbito del diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad no tienen absolutamente nada que ver cuando yo empecé la residencia en oftalmología a cómo se hace hoy en día. Ujú. Y en cuanto al trato con paciente tampoco tiene nada que ver. No te imaginabas tu trabajo así como lo haces a día de hoy. No, además, las expectativas cambian. Ujú. Eh, Tenemos muchísimos más pacientes mayores de 65, de 70, de 75 años. Como bien sabes, la curva de envejecimiento en España es tremenda Ujú. y el volumen de pacientes en sí es enorme. La expectativa cambia porque la esperanza de vida para ellos también es mayor y ellos quieren Vale. preservar la visión. Y esto es una constante. Quieren seguir viendo a sus familiares, quieren poder siguiendo leer, ver la televisión, conducir en muchos casos y tenemos un compromiso sociosanitario enorme Ujú. con un porcentaje de la población mayoritario ahora mismo en España. Y eso es otra exigencia que ha cambiado muchísimo con el tiempo. Pues Roberto, para que todo el mundo sepa exactamente de qué vamos a hablar, cuéntanos concretamente qué es la mácula y de qué hablamos cuando mencionamos esa parte, porque creo que nadie conoce qué es la mácula. Te agradezco muchísimo esa pregunta y es verdad, nadie conoce lo que es la mácula hasta que padece problemas en ella. Ujú. La mácula es una región, una parte del ¿Vale? cuerpo. La mácula es el centro de la retina, que como sabéis está en el fondo de ojo. Por su localización central, tiene una función esencial en la visión. Todo lo que vemos en los 20 o 30 grados centrales es a través de la mácula, Ujú. pero igualmente también recibe la mayor cantidad de radiación ultravioleta del ojo. Y es por esto que uno de los factores de riesgo principales para desarrollar enfermedades después es la exposición a la luz.
¿vale? ¿Y qué es la visión central? O sea, nosotros vemos, evidentemente, un rango bastante amplio de ángulos, de grados, pero ¿qué es exactamente la visión central? ¿Qué vemos con la visión central? La visión periférica Ujú, es muy rudimentaria por la propia composición de la retina y por la exigencia que tiene la función visual. Todo lo que se va más allá de los 40 grados de visión central en el campo visual es muy rudimentario. Tú no puedes percibir detalles. Yo estoy mirando a ti y sé que allí hay una ventana al otro lado, ujú, aquí al otro lado hay una cortina, pero no podría dar ningún detalle específico porque para vale, tú percibir realmente lo que estás mirando ujú, tienes que hacerlo de manera directa. vale. Y esa es la función de la mácula. Es un órgano, una parte de un órgano, como es la retina, súper, súper, súper especializado, absolutamente esencial para cualquier tarea cotidiana que podamos imaginarnos. ¿Y qué nota una persona cuando le empieza a fallar eso? Que hay algo que los pacientes siempre digan, me pasa esto, algo que suelan describir, no sé, no sé, ¿cómo se manifiesta eso? Sí, pero ahí ya hemos fallado como sistema sanitario. Vale, Y ese es uno de los problemas. A partir de los 50 años es cuando se pueden detectar los primeros signos, los vale. síntomas. Podemos ver cosas que sugieren que ese paciente va a desarrollar una degeneración macular asociada a la edad. Tenemos que anticiparnos a cualquier problema haciéndole saber al paciente que estamos viendo que tiene un perfil muy propicio a desarrollar la enfermedad en el futuro. Ujú, Los síntomas aparecen cuando ya hay un estadio avanzado de la enfermedad, por eso la diferencia entre signo y síntoma es muy vale. importante. Hay muchos signos hasta que aparecen síntomas, y los síntomas habitualmente, el principal es la pérdida de visión central y la deformidad de las imágenes que estamos mirando. Son como cuadros abstractos lo que percibe la gente. Técnicamente eso se llama metamorfopsia, pero al final es pues, como si te hubiera movido todo y estuvieras viendo Ujú, un cuadro abstracto, no una imagen real, vale. y te faltan zonas del campo visual central. Entonces, no cabe duda de que sucede algo. El problema es que tienes que conocer que eso debe llevarte a un médico de manera inmediata. Mucha gente que espera a ver si se le pasa por desconocimiento de la enfermedad y de esos síntomas iniciales. Ujú. Pues es que me parece increíble que algo tan pequeño y que se ve tan poco, eh, se tenga que estudiar como tanto, porque creo que no hay como mucha investigación en este área concreta, o por lo menos no es una cosa que se conozca mucho en la sociedad, no de algo de lo que se hable en gran medida. Bueno, en tu propuesta está el problema. Ujú, Es que no se conoce, no se conoce. Nosotros llevamos a nivel mundial investigando muchísimo en ese respecto, en aspectos diagnósticos y de tratamiento para intentar frenar la evolución del problema. ujú, Pero yo a fecha de hoy no he visto un solo paciente de los muchísimos que hemos visto que sepa cuál es su problema cuando viene a la consulta. ujú, Hay muchísima ambigüedad y hay una falta de información que me parece muy preocupante, porque es muy sencillo informar de una enfermedad tremendamente frecuente a la sociedad general, a la población, para que entiendan la severidad del problema y lo importantísimo que es ujú. hacer revisiones con su oftalmólogo para ver el fondo de ojo de manera correcta. Y tú que has estado formándote e investigando en varios países del mundo, según he visto, ¿qué se está trabajando ahora mismo en retina y mácula que la gente no conoce? Que además, evidentemente no conocen porque la mácula no es una cosa que se Claro, conozca mucho, pero algo que se esté investigando. hay muchísimas cosas, pero mira, como sabes, la manera de tratar de manera efectiva una de las partes de la enfermedad es Ujú, con inyecciones intraoculares de medicamentos. Esto lo venimos haciendo hace más de 10 años. Esos medicamentos tienen que repetirse en el tiempo constantemente. Como la esperanza de vida es mayor, imagínate la sobrecarga asistencial con ujú, los nuevos casos con los que ya iban sumándose en todos los centros sanitarios, y cualquier alternativa a ello yo creo que es muy beneficiosa para todos. Ya están disponibles fármacos de mayor durabilidad, que no tienen que administrarse con tanta frecuencia como los anteriores, y eso da oxígeno al sistema a asumir todo esto. Pero además de estos medicamentos, hay un dispositivo de liberación prolongado que ya tiene el marcado de la Comunidad Europea, que permite que el medicamento sea liberado al interior del ojo estando implantado
en lo blanco, en la esclera del ojo, conforme va necesitándolo el paciente y la enfermedad. Ujú, Eso por un lado. Pero eso ocupa a la menor parte de la enfermedad, el menor porcentaje de casos. Esa forma húmeda que muchas veces hablamos es para lo que existe actualmente tratamiento. La inmensa mayoría de casos son de la forma seca, la atrofia geográfica asociada a la degeneración macular asociada a la edad. ujú, Para eso ya tenemos múltiples alternativas en estudio de administración subcutánea, intraocular, intravítrea, administración oral. Hay muchísimas opciones que están en investigación muy avanzada para detener la evolución. No ujú, curamos, no reponemos tejido que no existe, no podemos regenerar nada, pero sí que es muy importante ralentizar el deterioro. ujú. Vale, me parece muy interesante, ¿eh? Me espero. No, sí, sí. Y tengo una pregunta que quizás a simple vista parece fácil de responder, pero un experto igual nos da otro enfoque. ¿Qué significa realmente ver bien? ¿Pero filosóficamente o clínicamente? Clínicamente. Ver bien es, ah, ¿Qué dirías tú que es ver bien? como decíamos al principio, yo creo que tiene el médico que adaptarse a las necesidades reales de sus pacientes. Vale, Ver bien no es una cifra, no podemos dar un porcentaje de visión. vale. Algo que yo de rutina empleo con mis pacientes es el que sean autónomos y puedan desarrollar de manera correcta las actividades cotidianas que necesiten. No nos podemos mover igual a los 20 años que a los 40 que a los Ujú, 60 y la función visual y más en el contexto de una enfermedad como la que estamos hablando va a estar siempre afectada. Pero nuestro compromiso es mantener que el paciente sea independiente para la inmensa mayoría de tareas que tenga que desarrollar en su día a día. Yo creo que eso es ver bien. ujú. No depender de nadie para cualquier cosa que tenga que hacer relacionada con la O vista. sea, que una persona con gafas ve bien. Una persona con gafas ve bien. Parece que eso sea un trauma siempre. Mm, Y al revés, cuando tú tienes la mácula muy malita, los pacientes insisten en que quieren gafas. O vale. sea, no tiene nada que ver el enchufe con la pantalla. Tú puedes tener una pantalla formidable, pero si el enchufe no funciona, si la mácula está mala, da igual el tipo de pantalla que tú estés utilizando, da igual la gafa que lleves. Ujú, Yo creo que hay que combinar muy bien ambos aspectos para optimizar la función visual que permita a la mácula ver bien al ujú. paciente. Podemos estar perdiendo visión sin darnos cuenta. Es muy frecuente. El progreso, el cambio que acontece en la degeneración macular asociada a la edad es muy progresivo y muy lento en la mayoría de Pero ¿y casos, cómo no te das cuenta de que estás perdiendo visión? porque es muy progresivo, es muy paulatino. No es Vale. de ayer a hoy ni de esta mañana a esta tarde. Ujú, Eso es típico de los algunos casos de la forma húmeda, de la forma agresiva que requiere inyecciones intraoculares inmediatas. ujú. El paciente puede a lo largo de los años, por hacerlo sencillo, si ponemos porcentajes de visión, pasar de un 100 a un 95, a un 93, a un 89, a un 85, Vale. y no es consciente de que está experimentando cambios. Y si no hace unas revisiones, aun en ausencia de síntomas o de cualquier cosa que le preocupe, si no hace revisiones y no se detectan esos signos que estábamos hablando, Ujú, va a seguir progresando inexorablemente la enfermedad. Y como decíamos, cada vez hay más medidas y posibilidades para ralentizar la progresión y poder frenar un deterioro que una vez se instaure va a ser definitivo. ujú. ¿Qué es lo primero que deja de ver una persona que pierde visión central? Habitualmente la queja fundamental es la lectura. Para aquellos que son ávidos lectores, siempre se quejan de que pierden capacidad para lectura. Ujú. También que cuando conducen se mueven las líneas de la carretera, Guau. tienen ese grado de distorsión y pérdida de función binocular. Ujú, Y cuando ya está más avanzado, todo el mundo se queja de lo mismo, de que no puede ver la cara a sus familiares, de que no puede estar con el dinero porque no ve las monedas, no ve los billetes, no ve lo que son. Tú figúrate lo que es cualquier cosa de las que has hecho desde esta mañana, ujú. tener que depender de alguien para que te dijera cómo hacerlo. Es terrible. Sí, sí. Totalmente pierdes tu capacidad. Autonomía. Sí, sí, totalmente. Y ese es el Mm. objetivo, evitarlo. Me genera mucha curiosidad saber si nuestra vista, aunque no sea peor, Ujú. pero con los años debe cambiar.
por ejemplo, vemos los colores de otra manera de cuando somos pequeños a cuando somos más adultos. Sí, yo creo que cuando la visión se desarrolla de manera correcta, cuando Ujú, somos niños, tenemos una pantalla de alta definición delante de nosotros, perfecta. Y con el tiempo vamos perdiendo sensibilidad. O sea, esa alta definición va regresando. Poco a poco entra en el terreno analógico otra vez. Y esos son cambios en ocasiones absolutamente relacionados con la edad y no necesariamente patológicos. ujú, Tú puedes tener problemas en la rodilla, pero no tener una artrosis y necesitar una prótesis, ¿no? La función visual también experimenta cambios. Esto no quiere decir que a una persona de 80 años, como oftalmólogo, tú le puedas decir que eso es la edad. Eso no es correcto. Si un paciente de 80 años no tiene una visión buena es porque tiene una patología, no porque tenga 80 años. vale. Volviendo a lo mismo, la cantidad de gente que tenemos en España de más de 80 años, si a todos les vamos a decir que es la edad y que se apañen, yo creo que nuestro trabajo no lo estamos haciendo de la manera Ujú, correcta y hay que profundizar mucho más en el motivo real de por qué ese deterioro. ujú. Y al hilo de esto, a mí siempre me ha generado como mucha impotencia el no saber qué ve el resto. ¿A ti eso también te pasa como experto que trabaja con ojos? ¿A qué ve el resto? ¿A qué te refieres? A cómo te ve otra persona, qué es exactamente lo que ve una otra persona, porque, no sé, siempre pienso, ¿esta persona ve los mismos colores que yo? Con los mismos tonos, con ¿no? ¿No has querido nunca ponerte en el sitio de otra persona y ver qué ve? ¿Sabes qué pasa? Como hombre, lo de los colores, por ejemplo, nosotros Ujú. tenemos un problema manifiesto respecto a las mujeres. Esto es una realidad ¿Sí? vital que ¿Vale? lamento, pero es así. Pero es muy propicia la pregunta. Hay enfermedades que precisamente se distinguen por la falta de diferenciar determinados colores. Guau. Y volviendo a nuestra enfermedad, la degeneración macular asociada a la edad, una de las principales alteraciones es la pérdida de sensibilidad al contraste. ¿Eso qué quiere decir? Es como si coges el mando de la televisión y bajas el contraste mucho a la imagen. Ujú. No ves los colores igual. Ves que No. es azul, ves que es amarillo, pero no los ves igual. Cuesta mucho más diferenciarlo. Cuando estás a oscuras, no ves lo que tienes en la habitación. Te cuesta muchísimo más tiempo de lo normal adaptarte a esas condiciones que han cambiado de luz a oscuridad Ujú. por la enfermedad. Yo creo que sí, salvo en esas enfermedades en las que no puedes reconocer los colores, sí que ves igual, pero mucho peor, con mucha peor calidad, mucho menor contraste. Ujú. ¿Y crees que 2 personas, o sea, bueno, entiendo que sí, por lo que me acabas de decir, pero 2 personas pueden estar mirando lo mismo y ver cosas diferentes? Hombre, mira a Donald Trump, por ejemplo, sí, siempre hay alguien que puede ver las cosas diferentes. Sí. Esto no lo cortéis, ¿eh? Pero al final la percepción de la función visual tenemos que medirla, cuantificarla de alguna manera. Es Ujú. lo típico de las letras que te preguntan cuando Sí. vas al oftalmólogo. Eso es una parte minúscula de la función visual. También tenemos campos visuales para ver precisamente el campo de visión donde está más o menos alterado. Vale. Hay campos visuales que analizan mucho la sensibilidad, que son las microperimetrías, que nos ayudan a profundizar más todavía en dónde está ese cambio y en esa pérdida de función visual. Pero también podemos medir y cuantificar la pérdida de sensibilidad al contraste, no en general comparándome yo contigo, sino comparándome yo conmigo mismo el año pasado, el que viene, el siguiente, y eso tiene un enorme valor para analizar de manera correcta la función Ujú. visual. Y cuando seguro que no vemos igual, es cuando somos más mayores, ya lo hemos dicho. Em, pero no es lo mismo, no ver porque no tienes suficiente luz a directamente tener una enfermedad asociada al envejecimiento del ojo. Entonces, ¿qué le pasa exactamente a la mácula con el paso de los años? ¿Por qué se llama degeneración macular asociada a la edad? ¿Qué le pasa exactamente? Es un nombre terrible. Mm. Primero porque todo el mundo tiene mácula. Todos Y todo el tenemos dos mundo máculas, una en cada llegamos a la ojo. edad. Pero además, la mácula puede afectarse no solo por la edad. Hay muchísimas patologías que afectan a la mácula. En pacientes con diabetes, el edema macular diabético, en pacientes con miopía, Ujú. pueden tener cambios en la mácula. Entonces, hay un pupurri de cosas que todo el mundo dice que tiene mácula y es radicalmente diferente una cosa de la otra. Vale.
Por eso es tremendamente importante hacer revisiones de la vista con médicos oftalmólogos, y no es por entrar en ningún debate. O sea, los oftalmólogos están entrenados para mirar el fondo de ojo con todas las herramientas, muchas herramientas de que disponen para ver cuáles son los primeros signos de cada una de esas patologías. Ujú. Y esos pacientes tienen que hacer revisiones anuales. Claro que yo no tenía nada cuando tenía 15 años. Eso no quiere decir que ahora ya no lo tenga. Y eso aplica a revisiones anuales absolutamente imperativas de fondo de ojo con estudio estructural de la mácula con tomografía de coherencia óptica a partir de los 50. Porque lo que sucede poco a poco en la mácula es que van apareciendo primero los depósitos típicos de esa enfermedad. Igual que salen manchas en la piel, en la mácula aparecen las drusas. Y hay muchos tipos de drusas. En función de cada tipo de drusa tienes un riesgo individualizado de cómo voy a progresar de rápido. ¿Qué riesgo tengo de que se transforme en la forma húmeda de la enfermedad y necesite inyectar medicamentos en mis ojos a la mayor brevedad posible? ¿Cuánto me cuesta ver a oscuras frente a otra persona o no? La información es valiosísima de esos primeros signos que vamos a ver en el estudio. Progresivamente es una neurodegeneración, Ujú. como otras que conocemos más quizá, ¿no? Como el Alzheimer o cosas similares. Al final, el sistema nervioso, la retina del sistema nervioso, son neuronas, y esa neurodegeneración conduce a una serie de cambios no solo funcionales, sino estructurales. Igual que los neurólogos analizan con sus resonancias, nosotros vemos con las tomografías de coherencia óptica. Ujú. Nunca es una sorpresa. Si tú haces revisiones anuales, no aparece esto de repente en una cuestión de 6 meses. Va progresivamente evolucionando. Y esto que, bueno, se llama degeneración macular asociada a la edad, que a partir de ahora podemos llamar DMAE Mejor, para, ¿no? Por sí, ¿no? abreviar. Sí, por abreviar. Eh, la mácula, cuando está afectada por la edad, afecta también al resto del ojo. O sea, si la mácula está mal, la retina puede empezar a empeorar. Si es por la degeneración macular asociada a la edad, Sí. que es asociada a la edad es porque típicamente afecta a personas de más de 50, 55 Ujú. años con una prevalencia, una frecuencia de diagnóstico de la enfermedad cada vez mayor. El resto de la retina, aunque hay signos de que también envejece, no es en absoluto relevante. No hay nada que se asocie de manera consistente como para preocuparte por el resto de la retina. O sea, que la mácula no está entrelazada al resto de partes del ojo. Sí que lo está, pero volviendo a lo de antes, la zona que recibe la radiación ultravioleta, la zona que más función Mm. visual tiene que Ujú, más desgaste. producir, es la mácula. Ujú. Está ahí en medio, rodeada de toda la retina. Pero linkando lo que dices, otra de las preocupaciones muy grandes de los pacientes es si me voy a quedar completamente ciego. Completamente ciego es tener los ojos cerrados. Eso en una degeneración macular asociada a la edad no puede suceder. Si queremos probar, es muy sencillo saber cómo es lo peor que puede ver un paciente con degeneración macular asociada a la edad, y es coger una gafa y en el cristal colocar un trocito de cinta aislante, algo oscuro, opaco, en el Ujú. centro del cristal. Tú ves la visión periférica, Ujú. no te es útil, pero no es completamente inservible. Ujú. Ayuda mucho el campo de visión periférica, y es muy diferente no tener visión central a no tener visión y punto. Ujú. Los pacientes no se quedan ciegos, sí tienen ceguera legal por la pérdida severa de visión central, no se quedan completamente ciegos por esta enfermedad. Ujú. Dentro de la DMAE me consta que hay diferentes formas y además creo que son bastante importantes en cuanto a lo que hablábamos de prevención, Mm. ¿no? ¿Cuáles son y en qué se diferencian? Ah, bueno, quizá contando la historia de la degeneración macular asociada a la edad sea más sencillo. Hay como estadios, fases. Lo más Ujú. precoz es cuando aparecen esos signos que estábamos hablando, las drusas, y ya está. ¿Eso en qué repercute? En nada. El paciente no percibe nada. Pero siempre, sí o sí, en todos los casos, eso progresa. Si todos viviéramos 120 años, 99% tendría una degeneración macular asociada a la edad. Siempre progresa. Y al final, cuando llega el momento más peligroso de la degeneración macular asociada a la edad, lo que aparece en esa estación final es la atrofia.
una pérdida completa de la mácula, del Ujú, tejido, eh, y en ese camino, desde las drusas hasta la atrofia, suceden distintas cosas y va progresando las drusas, más drusas, y el volumen va ocupando zonas muy extensas de la mácula para después pasar a la atrofia, o en un porcentaje menor de pacientes aparecen vasos sanguíneos que lo que quieren es contrarrestar todo el problema que estamos diciendo. Tienen buena intención, pero no funcionan de manera correcta, y esa es la forma húmeda de la enfermedad. ujú, Cuando aparece eso, cambia el enfoque, porque esa pérdida de visión es muy importante, muy brusca y necesita un tratamiento de manera precoz y mantenida en el tiempo. ujú, Pero la degeneración macular asociada a la edad va de las drusas a la atrofia. Muy pocos pacientes desarrollan esa forma húmeda en medio y los síntomas, como decíamos, aparecen cuando la enfermedad ya está significativamente avanzada, no al principio. ujú. Y supongo que por mucho que nos intentemos imaginar que ve un paciente con esta enfermedad, porque se le puede llamar enfermedad, Pues, es una ujú, enfermedad, no podemos terminar de ponernos en sus zapatos, en su piel. Eh, pero si alguien nos puede acercar a algo parecido, eres tú, creo. ¿Cómo ve una persona con DMAE en su día a día? O sea, es verdad que me has dicho que en la carretera pues, puede ver las líneas un poco curvas, pero ¿es simplemente la mancha esa negra que me has comentado? yo voy a aprovechar tu excelente pregunta para ayudar a mis pacientes. Genial. Porque, caray, si tú tienes un problema en la pierna, en el brazo, en la cabeza, todo el mundo lo ve y te pregunta que qué te pasa. Claro. Estos pacientes, tú los ves perfectos. El ojo no está rojo, no tienen dolor, no se quejan de nada. Lo que pasa es que no ven. Entonces, sus familiares, sus parejas, se enfadan con ellos porque no se esfuerzan, entre comillas. Porque de repente, mi mujer, mi marido, ve una moneda que hay en el suelo, pero luego me dice que no me ve a mí. Vale. ¿Cómo ven los pacientes? Es muy complicado porque es muy heterogéneo. Ujú. Pero la pérdida de distintas zonas del campo visual central, la distorsión de las imágenes, la falta de sensibilidad al contraste, ¿vale? Bajando la sensibilidad en la pantalla, no se puede llegar a entender bien cómo de afectado está un paciente con esta enfermedad, pero sí que lo está. Quizá nosotros, como especialistas en mácula, somos los que viendo las imágenes entendemos mejor al paciente. Pero es muy difícil que ellos sepan trasladar a sus familiares, a sus amigos, cuál es su problema real. Y eso ahonda mucho en la esfera emocional, pues se sienten muy incomprendidos. Y por eso los trastornos de la esfera emocional con depresión mayor, menor y con problemas de ansiedad están muy presentes en los pacientes con degeneración macular asociada a la edad. Porque no lo puedo hacer, porque no puedo ver, porque no puedo, y encima nadie me entiende. Es muy complicado. Eh, yo creo que nadie sin la enfermedad puede entender realmente cómo ven los No, pacientes con la estoy segura que enfermedad, no. pero sí que hay que tener muy presente que necesitan ayuda y comprensión. Vale. Entonces, ¿podríamos decir que ven como borroso o no lo ven nítido? Todo, todo lo Todo. que digas en los próximos 10 minutos es correcto. Vale. Ven borroso, no ven bien, no ven trozos, ven distorsionado, Wow. ven apagado. Es todo correcto. En Ya. mayor o menor medida en función de la posición de la mirada también. Ujú. O sea, es una enfermedad Totalmente, sí, sí. tremendamente cruel, porque nadie entiende lo que te pasa salvo tú mismo. Para mí, antes del podcast, esta enfermedad era completamente desconocida. Así que te hago la pregunta de, ¿tú crees que hay suficiente concienciación sobre cómo afecta el paso del tiempo a nuestro cuerpo, en concreto a los ojos? ¿No? Y me parece, no sé si se puede decir así, pero como creo que sí, me va a dejar el señor presidente de la Sociedad Valenciana, yo creo que es una negligencia de los organismos pertinentes a nivel de consejerías, Ministerio de Sanidad, el no hacer una campaña de concienciación de la degeneración macular asociada a la edad a nivel nacional muy, muy potente.
Un tercio de la población es mayor de 60-65 años en España. ¿Tanto? Un tercio. Wow. Para el año 2030, la sociedad más longeva del mundo por encima de Japón será España. La degeneración macular asociada a la edad afecta a esas Va a tener personas. un gran papel, sí, sí. Entonces, si seguimos haciéndonos los tontos y no queriendo concienciar a los pacientes de que el diagnóstico y tratamiento precoz conlleva una menor minusvalía, Ujú, estamos perdiendo un tiempo maravilloso para evitar un problema que ya tenemos encima de nosotros. La gente más o menos conoce la diabetes y se hace controles analíticos, la tensión arterial, la hipertensión, se toma la tensión, pero la gente no tiene realmente interiorizado que es imperativamente necesario hacer revisiones de sus ojos a partir de los 50 años. ujú. Estamos hablando de degeneración macular asociada a la edad, pero tenemos el glaucoma, tenemos la diabetes con la afectación de la retina. Hay muchísimas enfermedades que son perfectamente detectables de manera precoz, de una manera nada invasiva. Una Ujú. foto del ojo. Y antes me has comentado que esto se suele eh, no diagnosticar, sino presentar Ujú. a partir de los 50 y que efectivamente se puede coger a tiempo. Eh, pero a ti en la consulta te suelen llegar diagnósticos ya muy avanzados. Desgraciadamente sí, es la norma. Ujú, Eh, mm, Personas que no sabían que tenían nada y de repente les aparece. No aparece de repente, insisto. Esta enfermedad no aparece de repente, pasa desapercibida durante muchísimos años. ujú, Entonces, yo creo que sobre todo por ir acotando un poco el problema, los hijos, hijas familiares directos de pacientes con degeneración macular asociada a la edad, no siempre, pero sí empiezan a entender que ellos tienen que vigilarse, porque además esta enfermedad tiene un componente hereditario muy fuerte, sobre todo de mujeres, de madres a hijas. Eh, Parece que esa concienciación en ese grupo de población sí que existe, pero estamos lejos de implementar un programa que sea realmente efectivo. Y yo creo que el impacto sociosanitario, emocional, económico que tiene la falta de visión por esta enfermedad justifica cualquier medida que permita que la gente sepa de qué va esta película, que se hagan las revisiones pertinentes y, por supuesto, que se apoye la investigación para reducir los casos de ceguera por esta enfermedad, que sigue siendo la causa número uno de ceguera en España en ese rango ujú. de población. En España pasa una cosa y es que siempre escuchamos que no hay suficiente inversión en la investigación para la ciencia. Viniendo de una persona que constantemente se dedica a investigar, ya sea aquí o fuera, para mejorar la vida de las personas, tanto, bueno, eso, en nuestro país como en el extranjero, em, ¿hay algún mensaje que te gustaría trasladar a la población después de esto? Aparte de la prevención, porque hemos hablado ya de que la prevención es Yo creo muy que importante. el mensaje es positivo. Vale. O sea, cada vez conocemos más de la enfermedad. Cada vez tenemos más medios de tratamiento y vamos a tener más medios de tratamiento para que la gente no se quede ciega por esta enfermedad. Y la suerte es que todo esto depende fundamentalmente de inversiones privadas. Ujú, Entonces, como a nivel institucional y político nadie va a invertir y nadie va a ayudarnos en nada, yo quiero transmitir esa confianza de que sí, la comunidad oftalmológica está trabajando estrechamente con muchas compañías, con inversiones privadas, tanto en el ámbito del diagnóstico, con inteligencia artificial, con los sistemas de diagnóstico avanzados, ujú, como en el tratamiento, con muchas de las cosas que hemos hablado, que solo necesitan que no nos pongan problemas las instituciones públicas. Solamente eso. ujú. Y que ellos van a disponer de un abanico de posibilidades que ahora mismo sus padres o sus abuelos, desgraciadamente, aún no No tienen. tienen. O sea que nuestro objetivo es que la gente no se quede ciega por degeneración macular asociada a la edad, y eso estoy absolutamente convencido que la mayor parte lo vamos a conseguir más pronto que tarde. Me alegro de que sea un mensaje positivo, de verdad. En el episodio anterior, Pepe hizo mucho hincapié en la importancia de tratar al paciente como una persona, como lo que es,
no como un diagnóstico. Em, a una persona a la que le diagnostican DMAE, ¿qué es lo primero que suele preguntarte? ¿Me voy a quedar ciego? Eso siempre es así. Luego le dices, si hay que tratarla, tengo que pincharle en el ojo. Dice, pero ¿cuántas veces me va a tener usted que pinchar en el ojo? ¿No? Eh, y volviendo a lo de antes, yo creo que la reflexión de Pepe, del doctor Vela, es Ujú, fundamental. A más trabajo, más pacientes no damos abasto, se deshumaniza completamente el acto sanitario y la relación médico-paciente. Y eso está adquiriendo ahora una dimensión excesivamente grande. Eh, tú figúrate, ¿no? Que llevaras, espero que no, a un familiar tuyo con ese problema, que lo viera un médico. Que cada vez lo viera un médico diferente. Pero piensa en tu familiar si cada vez le inyectaran el ojo una persona absolutamente diferente que ni conoce. Ah, yo, afortunadamente, todos los que han recibido inyecciones en el ojo han vuelto, pero nadie viene muy a gustito. Eso claro. es un tratamiento muy necesario, es imprescindible para preservar la visión, pero es muy delicado. Si no existe una relación directa médico-paciente en ese contexto, pues, se dificulta mucho Mm, la adherencia y la persistencia del tratamiento, que ese paciente siga el tratamiento como requiere. Es como si dejara de tomar las pastillas de la tensión y del colesterol porque mi médico de cabecera me habla mal. Y eso está pasando en más de la mitad de pacientes ahora mismo en tratamiento por estas enfermedades. Dejan de ir porque no se sienten atendidos, no pueden hablar con nadie, porque X motivos, pero la ujú, realidad es esa. Esa deshumanización debe cortarse. Eh, ojalá tuviera yo la solución, tampoco me paga nadie para ello, ujú. pero sí que pagamos a mucha gente para que busque soluciones a nuestros problemas sociales y sanitarios. La deshumanización hace que tú no veas a una persona, es un número, es un problema para mi día a día, otro. Y si dejas de individualizar tu actitud, tu predisposición a ayudar y tu tratamiento, yo creo que no estás haciendo una medicina como corresponde, Ujú. dadas las opciones que existen hoy en día. Y en ese camino a una, no vamos a decir cura, porque Ujú. hemos quedado en que la DMAE no tiene cura, sino que tiene una posibilidad de Mm. ralentización, la investigación es clave. Sí. Tú que estás metido en esa parte, colaborando con compañías como Roche, ¿hacia dónde está avanzando ahora mismo? Mira, yo creo que al final, como decíamos, el otro día me lo explicaba una paciente así. Mm, se lo decía a su madre. Mamá, vamos a ver si nos entendemos. Tú vas en tu coche y tienes un muro y te vas a chocar. Seguro. A los 100, 120, 150 años de vida y te vas a chocar, mamá. Pero lo que estamos haciendo es que no sea la semana que viene, sino el año que viene o el otro, o dentro de 5 o dentro de 6. Ujú, Eso es una realidad, eso ya existe. Eso ya existe. Y ralentizar la progresión es fundamental. Como decíamos, los nuevos tratamientos dotan de un intervalo entre la necesidad de inyecciones mucho mayor de lo que veníamos estando acostumbrados con inyecciones necesarias mensuales de por vida a los pacientes. ujú, El poder pasar de inyectar todos los meses a cada 4, 5, 6 meses, yo creo que es tremendamente válido y ujú. eso Sí, sí. eh, vuelve a lo previo. El paciente tiene que ir menos veces, el paciente está mucho más confortable en esa situación y permite que sea el mismo médico el que le trata en todo el trayecto y ayuda a no deshumanizar tantísimo como estamos viendo la atención a este grupo vulnerable y mayoritario de la población en España. Ujú. Totalmente de acuerdo. Bueno, en este podcast nos gusta ponernos un poco sentimentales. En todos estos años, ¿hay algún caso o experiencia que a ti te haya marcado especialmente? Yo tengo muchos amigos, muchos pacientes que siguen viniendo a la consulta después de 15, 20 años. Ujú, eh, y es duro ver la evolución cuando tú no tienes medios para evitar que suceda lo que va a suceder, y es la pérdida del campo visual central en todos ellos. Eh,
No pienso en nadie en concreto, pienso en todos. Yo creo que parte de la individualización es no personalizar este tipo de reflexiones, ¿no? Mi objetivo es diagnosticar lo más pronto posible a un paciente, darle el mejor tratamiento posible en cada una de las fases del camino, pero siempre acompañarle en todo el proceso, desde el principio hasta el final. Ujú. Ayudarle a que vea el vaso siempre medio lleno y no medio vacío. El aspecto emocional es fundamental en pacientes asociando la Sí, pérdida sí, sí. visual. Y si no hacemos ese trabajo también de medios psicólogos visuales, yo creo que estamos perdidos, ¿no? Entonces, casos puntuales hay infinitos. Errores yo he cometido muchísimos y siempre procuras no repetirlos. Pero yo creo que lo más bonito de todo y lo que a mí me gustaría que los pacientes entiendan es que el médico oftalmólogo no solo les pincha en el ojo y le hace fotos, le intenta acompañar en el proceso a él y a su familia Ujú. de todo el problema visual que están experimentando. Yo creo que por esa parte nosotros los pacientes también tenemos que saber ver un poco más allá y de decir, jolín, esta persona que tengo delante no simplemente está haciendo un trabajo, sino que está haciendo este trabajo porque le gusta y porque se preocupa por la gente con esta condición. Bueno, condición, enfermedad, Sí, sí, sí. sí. Sí, Entonces, sí, desgraciadamente no somos mecánicos, ¿no? mm, pero nosotros creo que también lo vemos un poco así, como, uff, el médico. Sí, sí, sí. Y aún no se ha roto del todo esa Mm, tradición, ¿no? mm, O sea, yo tengo un enorme respeto por los pacientes y yo creo que la mayoría de ellos también es recíproco. ujú, Eh, porque te hablan de usted o de tú, da igual cómo hables. O sea, las formas en las que tú te dirijas no son tan importantes como el valor de la comunicación visual y física, además de verbal, con tu médico. ujú, Y esa relación de respeto mutuo solamente se puede construir con una cosa muy próxima. Ah, puedes soltar una bomba de te vas a quedar ciego, pero no sé cuándo, vete a casa y tómate vitaminas. ujú, no, no. Yo creo que esto no se debería hacer en ningún caso, independientemente del número de pacientes que tengas que ver en el día. Independientemente. Vale. El primero y el último merecen exactamente el mismo trato en tu jornada laboral y merecen el mismo trato que si fueran tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuelo. Si perdemos vista de eso, otra vez, no estamos haciendo un Algo. trabajo de médico, Ujú, estamos siendo mecánicos. Hay que pincharle, hay que cambiar una tuerca, hay que cambiar un motor, hay que pincharle, que le pinche a alguien cada X semanas y que luego venga el paciente a ver cómo está. ya. No podemos sobrevivir huyendo hacia adelante sin analizar cuál es el Ujú. problema actual. Sí. Te hago la misma pregunta que a Pepe. ¿A ti te ha cambiado la forma de ver la vida o el mundo en general? Eh, es que no sé lo que contestó él, Ah. pero yo lo que sí que con el tiempo has aprendido es a tener dos mundos totalmente diferentes. Yo escenifico mi profesión en la consulta desde que entro hasta que salgo. Y ahí dentro no se puede llorar. Y quien llora enseguida hay que ayudarle. Todo se construye desde el punto de vista positivo y siendo optimista. Siempre sin excepción. Ujú, Incluso cuando las cosas no van bien, el vaso siempre lo puedes ver medio lleno o medio vacío. Si compartimentalizas de esa manera, esto te permite luego tener tu vida normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú, Entonces, no es tanto que cambie tu forma de ver las cosas, sino que tú quieres cambiarla. Tú quieres cambiar lo que ves en tu práctica laboral. ujú, Y ese es el objetivo al final. Yo creo que cuantos más pacientes y más problemas afrontamos, mejores personas nos hacemos si lo hacemos de la manera correcta. Y bueno, por suerte o por desgracia tenemos pacientes para aburrir. Entonces, pues, todo depende de uno mismo, ¿no? ujú, ¿Quieres entender y ayudar a sobrellevar y solucionar problemas o quieres que todo sea un problema constantemente? ujú. Me gusta esta ¿Te ha gustado mentalidad. más que la de Pepe? No sabría Puedes no decirte. contestar. Tranqui, no pasa nada. Bueno, ya para terminar, hablemos un poco de la retina, que creo que la hemos dejado un poco de Ujú. lado. ¿Cuál es la función principal de esta parte del ojo? Bueno, la retina
tiene una importancia enorme. eh, es parte del tejido nervioso central, es parte del cerebro proyectado hacia Sí, el ojo, efectivamente. wow, O sea, el nervio óptico que sale del ojo va al cerebro, ¿vale? con todas las comunicaciones nerviosas, todos los cables que envían la información de lo que estamos recibiendo en el ojo al Ujú, cerebro para que el cerebro vea a través del ojo. ujú. Y está conectado a todo, a los vasos sanguíneos del cuerpo, a las neuronas, y por eso, analizando la retina, se está diagnosticando de manera muy temprana las demencias, tipo Alzheimer, Parkinson, porque ves los cambios en las neuronas de la mácula. Wow. No ¿Quién, solo eso, quién diría que el ojo está tan conectado a todo eso, eh? es absolutamente increíble. Wow. Pero bueno, en esta era de la inteligencia artificial hay una cosa que a mí me parece formidable y es que a ti te hacen una fotografía de tu retina con esos sistemas de retinógrafo que disponemos Ujú. y hay una ciencia que se llama oculómica. O sea, tú haces la foto, se la pones a un algoritmo que te dice si eres hombre o mujer, la edad que tienes, el riesgo de tener problemas cardiovasculares, infarto, hipertensión que vas a tener en tu vida, Wow. o sea, es una barbaridad. Así de comunicado está el ojo con el resto del cuerpo. Tú puedes saber no solo si tienes enfermedades, que por supuesto lo sabes, sino si vas a tener enfermedades solamente mirando la retina. Es una realidad ya Ujú, el poder hacer eso. ujú. ¿Y hay algo que nos favorezca o no a sufrir un desprendimiento de retina? Porque creo que es como lo más conocido asociado a la retina. Es lo más conocido y afortunadamente una patología muy poco frecuente. Son mucho más Sí. frecuentes otras enfermedades, claro, claro. O sea, eh, tiene mucha prensa, ¿no? Lo del Ujú. desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina, obviando la parte de traumatismos que evidentemente lo pueden causar, es más frecuente en pacientes miopes magnos de más de 6-7 dioptrías y siempre se produce a través de un agujerito en la retina. Un agujero que se produce habitualmente justo después de que se presenten las moscas volantes de manera repentina. Esas moscas volantes Sí, que sí, la sí. gente habla es como una secuencia. Ujú, Moscas, agujero, desprendimiento de retina. Por eso cuando uno ve moscas volantes debe consultar de manera urgente a un oftalmólogo especialista en retina para ujú. ver que no vaya a suceder después lo otro. ¿Y es algo que depende de la genética o depende más, no sé, de los hábitos que tengas en tu rutina, de cómo comes, etcétera? ¿O no tiene nada que ver? Todos esos aspectos realmente para el desprendimiento de retina no tienen ninguna influencia. Hay Nada. algunas Vale. enfermedades hereditarias típicos de pacientes jóvenes, adolescentes, niños, que sí que predisponen a ese desprendimiento de retina, pero es súper, súper, súper infrecuente. Ok. En cambio, los hábitos dietéticos, el protegerte de la luz del sol, no fumar, todo eso sí que reduce tu riesgo relativo de tener degeneración macular asociada a la edad cuando seas mayor. Vale. Eso tampoco es muy conocido, pero hay factores modificables que ayudan a reducir mucho el riesgo de tener enfermedades en la mácula posteriormente. Ujú. Y relativo al cuidado del ojo, algo que parece algo aislado Ujú. en cuanto a sus propias enfermedades, ¿cómo os coordináis vosotros con otros médicos para que otras enfermedades afecten lo menos posible al ojo? Porque, como hemos comentado antes, pues, por ejemplo, la diabetes se puede detectar a través del ojo, pero no es una enfermedad del ojo. Ujú. Entonces, ¿cómo os coordináis con otros médicos para que, por ejemplo, medicación o otras enfermedades no afecten al ojo, etcétera? Habitualmente el problema es que somos compartimentos estancos. Están los endocrinos cuidando de la diabetes, están los oftalmólogos viendo sus ojos, ¿no? Ujú, Precisamente la diabetes es un ejemplo en la Comunidad Valenciana, gracias a la coordinación del doctor Vicente Campos, que cada vez va mejor. Los protocolos de despistaje, de cribado de retinopatía diabética en pacientes con diabetes es algo que está súper implementado y cada vez más, que es precisamente lo que tú dices. Tengo diabetes y tengo mucho riesgo de que la retina se ponga malita cuanto antes lo vea mejor, porque además voy a evitar luego quedarme ciego por tener retinopatía diabética. ujú, Esto aplica a otras muchas enfermedades, pero están lejos
por razones obvias de poder implementarse. Ujú, Pero al final, todo paciente, tenga la enfermedad que tenga o no tenga ninguna enfermedad, tenga algún síntoma o no, lo importante es que se ponga en manos de un oftalmólogo anualmente, sin duda, a partir de los 50 años. Y antes, para evitar problemas, mejor que mejor. ujú. Las revisiones rutinarias, igual que uno se hace análisis de sangre o se toma la tensión, los ojos solamente se pueden ver mirándolos. Y de momento, mirándote al espejo, no ves el fondo de ojo. Ujú. Eso necesitas ir a un especialista para que lo haga por ti. O sea, que enfermedades, por ejemplo, como el lupus, eh, sí que pueden llegar a afectar a la retina o a la Todo lo mácula, que se te pero ocurra. todo. Además, está todo como muy estructurado, ¿no? Eh, Cualquier compañero de medicina interna, enfermedades infecciosas, reumatología, sabe que tiene que contar con un oftalmólogo para ver a sus pacientes cualesquiera de las enfermedades que estemos hablando. O sea, Pero ¿y esa esto, relación es esto directa. sucede? O sea, ¿contactan con vosotros? Sí, Mm, sí, sí. absolutamente sí. Y de hecho en muchos hospitales ya están implementados en algunas circunstancias, como lo que estamos hablando ahora de las inflamaciones intraoculares asociadas a enfermedades autoinmunes, consultas en las que ven al paciente conjuntamente, el reumatólogo con el oftalmólogo, Ujú, que eso es lo ideal, ¿no? Ah, Afortunadamente las uveitis, las inflamaciones intraoculares, no son tan frecuentes como para ser un problema asistencial masivo. ujú, Pero en ese aspecto, dada la enorme relación que hay con otra especialidad, sí que hay muchos grupos de trabajo multidisciplinares ujú. para abordar esto. Ojalá lo hubiera en otras enfermedades, pero nuestros compañeros especialistas en uveitis están muy avanzados en eso. Y además de las enfermedades, lo que te comentaba antes, la medicación Mm. también puede estar asociado, más bien afectar a al ojo, claro. Te ponía el ejemplo del lupus porque tengo entendido que la medicación, esta en concreto, sí que afecta a la vista. Hay una enfermedad típica del uso de antipalúdicos en Ujú, función de la dosis y del peso del paciente que afecta a la mácula de manera irreversible. Al final vas a conseguir que me guste más aún la retina de lo que me gusta. Porque efectivamente, eso es un ejemplo muy ujú, conocido, ¿no? El Dolquín, los fármacos antipalúdicos que se dan para el lupus y otras enfermedades, efectivamente, tiene un riesgo de toxicidad en la retina, ujú, irreversible. Bifosfonatos, muchos de los fármacos antineoplásicos de nueva generación que se dan, hay que tener mucho cuidado. ujú. Hay que hacer un seguimiento más exhaustivo a estas personas. Absolutamente sí. Ujú, Absolutamente sí. La relación de efectos secundarios oculares con esos medicamentos está plenamente establecida y hay que proceder de manera correcta haciendo revisiones, aún en ausencia de síntomas, en esos pacientes que no estén ujú, tomando nada. ujú. Y ahora un tema completamente diferente. Tenemos de aquí a unos meses Ujú. un eclipse solar, Sí, ¿vale? Entonces, esto está como removiendo muchas cosas en cuanto a protección, sí. ¿vale? Em, ¿Nos podemos quemar el ojo igualmente viendo un eclipse solar que cuando hay solo sol y lo miramos directamente? No porque cuando miras al sol directamente no puedes mirarlo directamente, porque no puedes. Ujú, Cuando hay un eclipse tú no te das cuenta de que estás mirando al sol directamente con toda la radiación. ujú. Todos los años que hay eclipse, sin excepción, hay centenares de casos de ceguera irreversible Guau. por el eclipse. No es una broma. No, no. Y se insiste. Se cuida mucho la forma de trasladar a la gente de que tampoco es imprescindible que tú estés mirando al sol cuando hay un eclipse. Puedes estar en tu casa mm, perfectamente escuchando este podcast, Ujú, leyéndote un libro. Esa obsesión por mirar el eclipse que ujú, existe, además hace que se haga de manera banal, como no dándole importancia a algo que es absolutamente directa esa relación. O sea, tú haces eso y al final vas a tener un problema en la retina que va a hacer que no veas bien nunca más en tu vida. Yo creo que es bastante convincente esto como para no hacerlo. Entonces, si se coge radiografías, que se pone gafas de sol, que sí. Chico, vamos a ver, míralo en la televisión y seguro que no te pasa nada. ujú. Porque es un problema esto, igual que los punteros láser, continuamente casos de toxicidad en el ojo irreversible
con pérdida muy severa de visión por ver el eclipse o por estar jugando con los punteros láser. Es constante. Así que, por favor, si todo el mundo está escuchando esto, aunque sea después del eclipse que vamos a presenciar, que no miréis un eclipse, caramba. Y en el caso de que alguien lo haga, ¿qué es exactamente lo que hacen las gafas especiales que hay que ponerse? O sea, Nada. nada. Reducen el riesgo porque reducen la radiación que está entrando en tu ojo. Vale. O sea, O sea, ¿en qué se diferencian? Porque sé que no podemos mirar un eclipse con unas gafas de sol normales. Tenemos que tener unas específicas en concreto. ¿En qué se diferencian estas dos gafas? no voy a entrar en eso. No mires el Vale. eclipse, No mires el por eclipse. favor. Vale. O sea, no es necesario asumir un riesgo que puede conllevar una ceguera irreversible. Entonces, como todo en la vida, siempre está el aspecto económico de negocio relacionado con. No, o sea, no es necesario. Vale. Todo el mundo puede perfectamente llevar una vida normal sin necesidad de mirar un eclipse, pero todo el mundo debe saber que mirar un eclipse en las condiciones que sean conlleva mayor o menor riesgo de perder la visión central por quemar la mácula en el centro. Y eso es absolutamente irreversible. No hay operación, trasplante ni tratamiento que vaya a poder solucionarlo nunca. O sea que lo más seguro de todo, por supuesto, es no mirarlo. Ok, apuntado. Por favor. Ya para terminar, ¿qué consejo general nos darías a la gente de a pie sobre los ojos? Sobre todo si queremos llegar con buena vista a una edad avanzada. Pues para llegar con buena vista a una edad avanzada, yo creo que hay cosas perfectamente controlables. ¿Vale? Gafas de sol homologadas, proteger los ojos de la radiación ultravioleta, reducen el riesgo de muchísimas enfermedades. Comer sano. Los ácidos grasos omega 3 los puedes comprar en la farmacia o en el mercado central, mucho mejor en el mercado central de Valencia, por supuesto, ¿no? Y no fumar. El hábito tabáquico está relacionado con diversas patologías y con esos 3 puntos ya tenemos mucho ganado para ver bien al final de nuestra vida. Y no creer historias. Es muy frecuente recurrir a los filtros de la luz azul por las pantallas. Todo esto no aporta ningún valor ni reduce el riesgo de nada. No estemos más tranquilos porque llevamos un filtro de no sé qué en la gafa o ponemos un filtro de no sé qué en la pantalla. Eso no produce cambios estructurales en el ojo. Así que protegerse de la luz solar con gafas de sol, comer sano y no fumar es lo que desde luego junto con revisiones periódicas protocolizadas de nuestros ojos nos van a dar las mayores papeletas para conservar la visión en nuestra edad avanzada. Genial. Pues nada, con esto hemos terminado, Roberto. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Prométeme que no vas a mirar el eclipse. No sé si te puedo prometer eso, pero lo intentaré. Vamos a intentarlo. Vale. Muchas gracias. Nada, a ti, de verdad. Y bueno, a vosotros, gracias por acompañarnos en este episodio de Desenfoque. Esperamos que estos minutos te hayan ayudado a ver el mundo un poco más claro. Recuerda que la prevención es la mejor herramienta para tu salud visual. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este contenido con el hashtag Ojo al Dato para ayudarnos a difundir salud visual. Este programa ha sido una iniciativa de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de Roche y la producción técnica de Civirred. Nos escuchamos el próximo mes y hasta entonces, no olvides cuidar tu mirada.